Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia, les damos la bienvenida a esta presentación de Poemas de la Mitigación de Claudia Puente. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora Claudia Puente y de María Cruz. Antes de dar comienzo a la presentación, me gustaría leer las semblanzas de cada una de las poetas. María Cruz, Ciudad de México, 1974, poeta. Estudió en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha publicado los libros de poesía Colmena de Oro y Ceniza, Premio de Poesía Urbana Carlos Pellicer, 1997, Suma de Patios, 2001, El Libro de las Grietas, 2004, Hacedor de Sombras, 2012 y Polen, 2019. Claudia Puente Navarro, Ciudad de México, 1975. Poeta, narradora, promotora y gestora cultural, tallerista, docente, editora y terapeuta. Licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Claustro Sor Juana. Maestra en Soluciones Sistémicas Sociales por el Instituto de Estudios Superiores Soberbu. Entre sus publicaciones se encuentran Poemas de Baumbo, 2021, Semillas, 2019, Poemas de la Mitigación, 2002-2015, publicado en 2015, y Cielo Lícito, La Muerte, Parque Libre, Instituto de Cultura de la Ciudad de México, Museo de la Ciudad de México, 2000. Ha sido publicada en diferentes revistas, diarios y antologías nacionales e internacionales, así como acreedora de diferentes apoyos gubernamentales del arte y de la cultura. Bienvenidos. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, María. Habíamos presentado Poemas de la Mitigación en Hidalgo y estoy muy contenta de que sea también en Ciudad de México. Agradezco muchísimo a Manuel Yáñez y bueno, a Andrea Ursúa, que no está por acá, y a la Librería Bonilla, el que estemos por acá y que sea pues nuestra casa natal, de donde ya salí poeta antes de llegar a Tepoztlán, Morelos. María y yo queremos hacer como un conversatorio de algunas situaciones que parece ser que han sido como inquietantes tanto para María como para mí compartir el día de hoy. Estoy celebrando 8 años de Puente Navarro Editores. Fue pues una motivación el tipo de gente de la tradición de Tepoztlán, Morelos. Este libro, Las hierbas de Tepoztlán y su alma, es parte de un PACMIC, de un apoyo de culturas populares en 2014. Y bueno, por alguna situación gubernamental se tardó un poquito la realización y también la partida del presupuesto de este libro. Y entonces yo tenía ya una selección de poemas que venía yo trabajando desde el año 2001 y no había publicado, o lo había publicado más bien de manera oral o en revistas, y las tenía como de aquí y de allá. Y es curioso porque la primera edición tuve yo a bien hacer como un lazo de conexión de cierto sentido que me interesaba resaltar, justamente desde las hierbas de Tepoztlán hacia las culturas tradicionales. Tú me preguntabas hace poquito, ¿qué onda? ¿Por qué los podemos hacer la mitigación, no? Y entonces me di cuenta también que este lazo venía trabajándose también sobre las preocupaciones climáticas, las preocupaciones pues, ecológicas y con los pueblos, y sobre algunos significados que me parecía que tenían que atenuarse en la cultura para darle paso a otros. El asunto de la mitigación tenía dos sentidos. Uno, pues esto como lo muestra la foto, bueno, la ilustración que hace Vinicio Martínez González aquí, como un mundo que está un tanto despeinado, ¿no? Como pues dejado un tanto así. Y la cuestión climática, y por otro lado la mitigación tenía que ver, decía yo en la anterior Puerta de Forros, con esos significados que socialmente tenían que atenuarse. O sea, ¿cómo decir? Pues algunos que tenían que ver pues, con el cuidado que tenemos que tener de respeto a los géneros, de respeto a las tradiciones, a los ancestros, etcétera, a la historia, ciertos, ¿cómo decir? Pues ciertos significados que venían trazándose en la historia y que a lo mejor tenían que atenuarse
en mi experiencia con las tradiciones de los pueblos. A mí me aterrizó bastante, pues muchos significados que tenía yo de la Ciudad de México, emigrar y el contactar con gente como doña Esperanza Solís. En paz descanse, hace unos años todavía le encontrabas aguando en su casa, puerta abierta, ventana abierta, tarde, Tlaxcales, bueno, no tanto, pero a veces sí, Tlaxcales, o como la doña que me vende el café que traigo, orgánico, que es de pásale, o sea, Claudia, no puedo ahorita atender la puerta, pero pásale, ¿no? Y es entrar a una casa tradicional de Tepoztlán, jugar con los perros, escuchar las gallinas, oler la humedad del ambiente y esperar a que te atienda una persona que ella, como te cuento, cultiva su propio café, tuesta su propio café y es otro mundo. Adelante, María. Pues habíamos pensado que yo le dé lectura a este texto que escribí hace tiempo sobre uno de los libros que está contenido en este libro, Poemas de la Mitigación, al que me refiero se titula Semillas, fue publicado en 2019. Entonces, voy a dar lectura a este texto sobre semillas y después platicar. Bueno, este texto se titula La eclosión de las palabras. La semilla en sí misma se ofrece como una posibilidad y el conjunto de ellas agrupa la potencia de un resplandor. Semillas, este poemario de Claudia Puente Navarro encierra en su cápsula de palabras una poesía que no por ser clara es menos enigmática. El lenguaje aquí no busca complicarse y sin embargo reserva su misterio y con esto protege a la naturaleza y es ella la que da su comunicado. La tierra es la música, la original, la eterna que poco a poco enuncia con su voz versos enteros. Sabe de la palabra que religa de nuevo los orígenes. La palabra no es solo palabra, es el rumor emitido en distintas formas, porque es la naturaleza la que alberga un vocerío diverso y lo expresa de múltiples maneras. La poesía, entonces, es el canal que conecta el mundo del abrumante misterio con el mundo humano. Aquí se percibe una necesidad de recuperar lo sagrado que se encuentra en lo más próximo, no en una divinidad alejada de lo tangible, más bien lo tangible reconocido como sacro. Cada cosa existente tiene importancia y está en flujo correspondido con lo más grande. El diálogo se reanuda gracias a la poesía. La poeta escribe, aquí unos de sus versos, ¿por qué habríamos de crecer alimentados por dos madres si el grillo mueve sus patas al ritmo que la estrella cintila? Se pregunta. Los versos aquí funcionan como lazos restauradores de lo que alguna vez estuvo unido y que sigue estándolo. Pero es la voz poética la que pone su mirada ahí como un adhesivo etéreo que une lo pequeñísimo con lo estelar a través de su canto. La estrella y el grillo parecen tener la misma cadencia y cada uno reserva el aliento de la vida para continuarlo. En el prólogo a la diosa blanca, Robert Graves dice que la función de la poesía, cito, era una advertencia al hombre de que debía mantenerse en armonía con la familia de criaturas vivientes entre las cuales había nacido. Ahora es un recordatorio de que no ha tenido en cuenta la advertencia. Ha trastornado la casa con sus caprichosos experimentos en la filosofía, la ciencia y la industria y se ha arruinado a sí mismo y a su familia. Aquí termina así. Pero con la labor de los poetas, la poesía vuelve a su cauce
y aquí reencuentra el flujo de la vida. Claudia Puente Navarro se convierte en la escucha y la escribiente del rumor de ese paraíso que aún no se pierde, porque aunque vivamos en la ciudad, y aquí cito este verso, igual que la hierba, nuestra urbanidad despierta con rocío. La poeta intenta al recomienzo la nueva taxonomía que por ser poética nos devuelve una forma distinta de nombrar, más profunda por ser también la búsqueda de un lenguaje que imagina, que metaforiza. Entonces, palabra y esencia se juntan, son la misma cosa. La poesía cumple con ese apetito de dejar un testimonio lleno de preguntas y ir siempre a lo más lejano en el tiempo para hallar la manifestación primera de la vida. La poeta pregunta, ¿desde dónde llamas, ballena? ¿Qué recuerdos milenarios en tu mirada de sirena extinta, en tu piel aterrida por cantos ciertos? Tu palabra alinea nuestro canto a la piedra madre. Aquí termina la cita. Este último verso reacomoda con su fuerza el mundo que estaba extraviado, fuera del maderamen de la vida, y lo devuelve a su orden cósmica. Si como Hölderlin lo escribió en su poema Pan y Vino, los dioses han huido y estamos solos ante la existencia, aún es tiempo de salvar lo que tenemos cerca, volver la atención a lo pequeño, a lo genuino, que en su aparente sencillez da un brillo original. Es tiempo de hallar de nuevo la vida en la vida que se manifiesta con discreción. La poesía de Claudia Puente Navarro incita a intensificar la existencia aquí y ahora, a apresar el resplandor de la hermosura en las experiencias cotidianas, en el sabor de la mandarina, y cito, su maduración translúcida y turgente, en la contemplación que se vuelve aprendizaje y nos deja una estela imborrable. Como un llamado de auxilio que prescinde del grito y más bien imanta con la belleza, esta poesía pone el ojo en el peligro de la indiferencia y la destrucción. El planeta entero necesita de la voz poética que vuelva con sus potencias a nombrar de nuevo cada cosa del mundo, las hormigas, las hierbas, los cerros, las dichas que la vida otorga en cada momento. El libro abre con sus versos la posibilidad de un viaje hacia el interior del ser, porque lo que se experimenta en el entorno transforma la vida interior. Así la observación, las vivencias adquieren peso y lo que fue saqueado se intenta regenerar con ese otro lenguaje que abandona el principio utilitario y canta la canción de la vida para fortalecerla y para agradecer sus dones. Yves Bonnefoy supo expresarlo muy bien en estas palabras. El medio ambiente de la tierra vive amenazado. La lectura de poesía nos regresa a la capacidad fundamental, una apertura, si se puede llamar así, de recentrar nuestra atención sobre el lugar terrestre como tal. Ahora en que muchas de las especies desaparecen, en que el aire está contaminado, en que la población es tan numerosa que no hay suficientes recursos, es necesario tomar conciencia de nuestro papel, y el papel de la poesía es facilitar esta toma de conciencia. Necesitamos una voz profética que anuncie los desastres y despierte la conciencia. Eso dice Isabel. Lo que estaba dormido despierta. La poesía se ofrece como ese atado de semillas que cada lector puede eclosionar con su atención. La poesía es el eco de lo antiguo y al resonar aviva el aire que agita el mundo nuevamente y lo activa en su armazón de prodigios.
Más que certezas, la poesía indaga y cava hondo, cada vez más hondo, hasta hallar las piedras primigenias que todo lo saben. Por esto, la poeta restituye las faltas con la palabra encendida, hace su ceremonia en la que nos invita a unirnos para nombrar, vincular, reparar. Y aquí cito unos versos de Claudia. Pero si se nos hace tarde, piedras, salgan de su agujero para que podamos leerlas, para enterarnos de todos los secretos de este planeta, antes de que los mares se llenen o los continentes se extingan, como al jalar el tapón debajo de la tina, los elementos descubren sus cuerpos. Así, al darle la voz al entorno, la poeta se asume como parte del todo. El ego está apagado. Lejos del antropocentrismo, el dolor y la dicha por el mundo son compartidos, no individuales. La vida reencuentra su experiencia de éxtasis gracias a la poesía. Bueno, este texto se refiere a Semillas, este libro que está incluido en este conjunto de libros, que es Poemas de la Mitigación, pero es una muestra de algunas, digamos, constantes en la poesía de Claudia. Por eso, no sé, tal vez me gustaría decir algunas palabras y que tú nos vayas contando sobre los poemas de la mitigación. Por ejemplo, yo algo que veo como una constante es la memoria. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, primero que todo quiero decirte que esto que dices de la poesía, yo también encuentro esos ecos en tu poesía, que me han marcado profundamente y siento que es un compromiso que compartimos con la naturaleza y con el sentimiento que nos despierta como seres existentes aquí en la Tierra, y que en un momento dado creo que nos orienta de vuelta a lo mejor a lo que debió ser un plan original, ¿no? Uh-huh. Es algo que encuentro, te digo, tanto en tu poesía, como en tus citas, como en tu búsqueda, como en la misma palabra que vas desarrollando. Me sentí muy compenetrada y muy afortunada de esta lectura que hiciste en 2019. Fue como de, es que es impresionante cómo encuentro una lectora que sabe tan bien las cosas que sentía pues, al plasmarme, ¿no? Sí, claro, claro. Yo al leer este libro, inmediatamente me sentí conectada. Y dije, no, estamos como lo mismo, ¿no? Buscando los mismos orígenes y asombrándonos sobre todo. Y como yo he pensado mucho que de pronto es abrumante esa poesía que es solo del yo, ¿no? Entonces, cuando hay un desprendimiento del yo y le das la voz, digamos, a otras, a lo que les circula, encuentras cosas muy ricas. Pues yo creo que en ese sentido va lo de la memoria. Ajá. Tepoztlán es un sitio que te despierta la memoria. Cada estímulo en la naturaleza es un despertar a algo que estaba guardado pues a lo mejor en tus archivos acásicos, no lo sé, en tus estímulos sensoriales, quizá en los de tus ancestros si no lo sabes, Sí. porque esto también es algo interesante. Cuando yo me oriento tanto en la naturaleza como en gente que ha estado en contacto con la naturaleza, le decía yo hoy a mi mamá, fui a encontrar en Tepoztlán a lo mejor lo que no encontré en Ciudad de México sobre mi familia misma, porque también empecé a hacer ciertos estudios sobre la terapia familiar sistémica, pero también sobre los ancestros y sobre cómo se convivía en los pueblos con la misma naturaleza y por tanto qué era importante en las convivencias y qué no era importante en las tradiciones, en los usos y costumbres. Entonces, esto tiene mucho que ver. La memoria en Ciudad de México es muy diferente para mí. Por ejemplo, en Cielo Lícito la Muerte.
que son temas más personales, de un duelo de mi abuelo, que Sí. yo viví un rato con él, y un duelo también de mi primera pareja, importante, más personal, ¿no? Bueno, muy jovencita de 23 años. Pero esto, Poemas de la Mitigación, habla otra memoria, sí habla una memoria más ancestral, habla una memoria que ha ido curiosamente de la tradición literaria a la tradición más acercada a los pueblos, más popular. Sí. Y este cambio lo vemos, por ejemplo, en cómo está ordenado el libro. Sí. En la primera edición estuvo al frente un poema, ahora se los leo, que tenía que ver con pueblos originarios con los que conviví antes de Tepoztlán, Morelos, y en Tepoztlán, Morelos, porque ellos bajaban de la Sierra Huichola, los virreintarios, y teníamos ahí pues convivencia, teníamos sanación, caminatas, etcétera. Bueno, esto es algo, yo sé, con una discusión larguísima que ya lo entraremos, pero no es tema ahora. Y también está Tepoztlán, que ya está bastante más, ¿cómo decir?, mezclado, vamos, no son indígenas. Y en un momento dado, bueno, no sé si pero un poquito más acercado a lo indígena, conservado, tal. Y en Tepoztlán está el mestizaje de los indígenas, más muchas otras generaciones que se quedaron y que también llegaron a través de la Revolución Mexicana. Entonces, toda esta memoria creo que se despierta a través de esta migración. Muchos poemas se hicieron en Ciudad de México y comenzaba a despertar mi memoria a través de la naturaleza. Se puede hacer, y como digo, a lo mejor en uno de los poemas sobre semillas justamente. Sí, porque no le uno de semillas. Estoy encontrando cuál era. Acá está, mira. ¿Por qué no habríamos de crecer alimentados por dos madres? Si el grillo mueve sus patas al ritmo en que la estrella se inclina. Tomamos el calostro de la Vía Láctea, de un jicuri pezón de la tierra, donde un grillo se esconde, punto delgado, saludo de aguja, burbuja que emerge de ella. A veces hemos despertado noche adentro, flacos kilómetros entre su pecho y el nuestro, filamentos saciados de lo que se oía antes de la luz. Apenas recordamos. Entonces el grillo nos habla del polvo que dejamos cuando rompimos el ídolo y guardamos en la piedra. Igual que una mosca alrededor de nuestra cabeza nos devuelve las páginas de una mariposa antes de que se abra el simétrico diseño o la presencia del cielo. Si aún no recordamos durante el sueño, la hormiga nada cabeza arriba por nuestra sangre. Con claridad, agua, fuego, aire, tierra logran su entendimiento. Cuando despertamos, lo borronean en silencio. Igual que la hierba, nuestra urbanidad despierta con rocío. A veces ponemos a germinar todas las macetas vacías. Una semilla entre los dedos bajo el agua. Una gota rompe la hoja como concha. Corre una maceta más abajo y nos favorecemos de la espera. Morimos a las cosas que decimos ante jacarandas bajo la luz blanca de la calle. Porque siempre el silencio nace, cae liviano, susurra, y no discrimina al caño o a la mano abierta. Bueno, este es el poema que escogiste. Y efectivamente es una experiencia muy distinta, a lo mejor más pequeña y mucho más íntima, la de la casa, la maceta, la tierra, la semilla. Sí. Y esta explosión exuberante que vemos que rodea Doña Esperanza eran unos cerros que estaban atrás de la primera casa donde llegué. Fantástico trabajo que hizo bueno, el diseñador, Flores, y sí, el fotógrafo, y aquí el pericón, que ya va a ser hora de la periconada en Tepoztlán, Morelos, huele delicioso, Sí. Tiene estas flores en cruz, exactamente, y entonces el chihuahua se llama, se ponía y se pone en las casas para recordar la milpa o el periodo
entonces todavía para recordar que, bueno, empieza ya la cosecha del elote, ¿no? Y bueno, ya en tradición judío-cristiana para advertir al demonio que no se meta ahí durante todo el año, vas midiendo tu crucecita a ver qué tal con el año. Es fascinante de repente cosas así en Tepoztlán. Entonces, bueno, venía yo tratando de distinguir esto en la primera edición, y en Tepoztlán y en Morelos y sus lecturas me di cuenta, y también Ciudad de México, me di cuenta que también había que hacer una arqueología cronológica distinta de la que yo hice al principio, tratando de destacar como estos episodios con la naturaleza, porque una no tenía en sí una unidad, o sea, cada libro tiene unidad en sí, pero en sí como antología no la tenía. Yo recuerdo a Carlos Rodríguez, que me presentó la vez pasada en la Casa República, en la Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Me decía, amiga, discúlpame, pero esto no tiene unidad. Y lo adoro, que así, ¿no? Con toda la, sí, claro, con toda la confianza me lo dice yo, efectivamente no tiene unidad. Sin embargo, cada uno... pero hay constantes, es lo que te decía. En tus libros hay constantes. Exacto, ¿no? sí. Que eres tú, finalmente. Entonces, uno de los que yo veo es la memoria. Pues, sí, te lo agradezco. Sin embargo, sí le di la razón en algunas cosas como lo temático. Y me di cuenta que no solo esa lectura, que esa fue la de la Ciudad de México, sino otras en las que creían que a lo mejor estos textos, sobre todo los de denuncia, se habían escrito en Tepoztlán, Morelos. No, se escribieron en Ciudad de México. Hay desde denuncias a Monsanto, situaciones de género, situaciones históricas, ancestrales, artísticas, etcétera, que se vienen trabajando acá, de cómo tratamos a los animales, de cómo nos tratamos nosotros, de cómo se parecen a las violencias humanas incluso. Y entonces, pues había que aclarar esto periodo por periodo. Por ejemplo, abre con un libro que es, me parece, Glosa a la orilla, y esto viene de una lectura a la obra del nicaragüense Carlos Martínez Rivas, nada que ver. Y es de 2001-2003, no, nada que ver. Hablamos de Glosa a la orilla porque sí es un personaje que de pronto nos confronta, en tanto que fue una persona que se exilió a Francia y a España en la plena revolución nicaragüense, hizo su insurrección solitaria y tuvo una apuesta un tanto mayor a, no sé, hablar de ciertas situaciones culturales que no se estaban hablando. Dígase, a lo mejor el que copiáramos tantos cánones de Europa era para 1953 algo que no se estaba diciendo en su generación. Porque el sandinismo era así de hueso colorado, ¿no? Bienvenidos. Y él se atrevió a decir algo distinto. Entonces yo venía de estas lecturas muy distintas, ¿no? Veníamos todavía, se escuchó una voz muy distinta. Luego vienen temas de pareja, viene otro poemario, y algunos poemarios están cruzados, ¿sabes? O sea, hay un poemario que empieza en 2003 y termina en 2010. Claro. Pero, ¿qué es lo que te impulsó a hacer esta lectura? ¿Cuál es Ya. tu motivo? Bueno, sinceramente soltarlos. O sea, me estaba yo clavando en el dato. ¿En cuál dato? En que justamente no terminaba yo de decir una constante, iba a sacar la dominguera, una isotopía, no terminaba yo de juntar a los poemas de cierto tema o de cierta inquietud. Y entonces ya era como, vamos a soltarlos, vamos a aprovechar el impulso de la inspiración editorial. Tenía yo el ejemplo de quien te edita aquí, de Carlos López. Tenía yo el ejemplo de Paco Pento, con, ¿cómo se llama? La de Juan Mala Suerte, de Benito, que ahora estábamos platicando, hola, bienvenido, Bonilla, y etcétera, ¿no? O sea, varios cuates que estaban editando. Entonces, ya que estaba yo preparando este libro, pues esto fue lo que ocurrió, reunir todos estos libros acá. Y ahora que salió, bueno, tengo que aclarar ciertas situaciones, pues salió la
la cronología por un lado, las dedicatorias por otro, y la inclusión de esta plaquetita que era breve y que correspondía con los años de escritura de este libro. Pero ya no son poemas de la investigación. Semillas, siento que ya es otra cosa, Sí. Y a la vez corresponde. Sí, es cierto. Creo que también ahí hay referencias a viajes. ¿Qué significa para ti esos viajes? Ese encuentro con otros. ¿Qué significa para mí ese encuentro con otros mundos? Bueno, esto creo que está un poquito más en semillas. En Poemas de la Mitigación sí era un ir y venir, pero sinceramente como turista era muy diferente el vivir la naturaleza como turista que el voy me he puesto, me quedo en una comunidad, me correspondo con ella. Y ahora ya más bien críticas. Pues si no lo critico, sí trato de advertir las situaciones que pueden ser difíciles para un entorno natural y para un entorno tradicional. Y que es algo muy bonito. A mí me parece que Tepoztlán es un lugar que te ordena, ¿no? Te ordena, yo siento humanamente, pero te ordena también la naturaleza. No te le puedes poner a una magnífica montaña, no te le puedes poner a un rayo. Cuando yo llegué, no te miento, se anegaba todo. Bueno, una amiga tuvo una muy mala experiencia, por ejemplo, de un ramazo a su hijito de año. Fue algo durísimo, nunca me pasó algo así, sinceramente. Pero sí me le encomendaba, porque si aquello estaba negado, yo feliz de la vida porque estoy un poco chiflada, me quitaba los zapatos y casi chacoteaba y me encantaba. Pero claro, eso con un rayo es muy complicado y muy peligroso. Vivía yo en la montaña y había que subir la montañita y pasar la parte anegada en un rayo. Entonces, este tipo de cosas sí te ordenan más. ¿Pero fue un cambio brusco de la ciudad de Tepoztlán o fue un cambio fluido? Un cambio lento. Me tardé 5 años en decidirlo. Si no era Tepoztlán, era San Juan Teotihuacán, Hidalgo. Y ganó Tepoztlán y ganaron pues, mis experiencias y mis afectos en Tepoztlán. Y tenía ya amigos, amigas y bueno, no, me encantó Tepoztlán. ¿Y piensas que Tepoztlán entonces está marcado tu escritura? Sí, sí, totalmente. Y también mi edición. Entonces, pues no en balde, por eso traigo Tlaxcales, un cafecito de allá. Porque si no es por Tepoztlán, creo que a lo mejor no abro la colección. Te decía yo hace ratito, creo que Poemas de la Mitigación, no había yo hecho un aniversario del editorial, porque este libro comenzó realmente el editorial y también este libro, aunque salió primero Poemas de la Mitigación, y se cierra un ciclo, ¿no? Con esta segunda edición. Se cierra un ciclo, quizá de publicarme a mí, no lo sé, quizá de publicar en otro lado y quizá también de abrir la editorial y de publicarla o de abrirla a otros autores. Por ejemplo, aquí vas a ver dos logos. Está Puente Navarro Editores y esta edición es Claudia Puente Navarro. Y bueno, como para que Claudia no baje, está Rubén Claudia subiendo la escalera. Para que uno sea el sello de autor y el otro sea como para publicar a otras personas. Y bueno, de los viajes, creo que es esto. Por ejemplo, Semillas ya corresponde a aquellos viajes hacia las comunidades Virraritari y a donde había que ir a honrar con ellas. Por ejemplo, tenemos Cacería del Venado y este corresponde justamente a esos viajes donde ya son pues casi de trabajo. Claro. Cacería del Venado. Abre el día claro y fuerte pidiendo su alimento, presintiendo caminos miniatura, el paso pequeño, reptil y ratón, el corazón pegado a tierra. Muy intrincada la vista, muy fina atención nos del primero. Tan protegido por su arbusto, rompe nuestra luz. Tibia acariciada canción que religa nuestros caminos con el cielo, con la despierta noche de estar y no estar. Bendita madre del desierto, benditos árboles que rugen, les ofrecemos ya el sueño abandonado, ya desprotegido el amor a los anhelos,
la calma, la duda de todo cuanto hemos vivido. ¿Crees que Tepoztlán o este migrar de la ciudad ha cambiado tu lenguaje? Pues buena pregunta, sí, totalmente. Vamos a ver ahora un nuevo libro que tengo en ciernes, terminado ya desde el año pasado, que se llama Viaje. Sí, totalmente. Me dio por escribir narrativa, me dio por escribir poemas de largo aliento, así del principio al final, aunque algunos, esta fue la primera versión. No lo terminé, no lo terminé porque en realidad quería largos alientos. Eso fue algo que me di el chance de dar mis primeros largos alientos en improvisación. Y después continuó, por ejemplo, poemas de Baubo. Sí, fue un poema de principio a fin. Y Viaje ahora, que es el nuevo título, definitivamente desde el principio. Un solo tema, un solo aliento. No sé cómo decirlo. Otras palabras, quizás. Sí, o sea, una sola intención. Es más, muchas veces, algunos sí los estuve corrigiendo, pero muchos otros, como, ya, Salen ya hechos. Así salen ya hechos. No son impulsos. Sí, sí me cambió tu. Muy bien. Pues a mí me gustaría que nos leyeras más poemas ya de... Sí, nada más que no me quiero saltar algunos agradecimientos que tengo y que siento que necesito hacer. Bueno, principalmente sí a mis padres, porque ellos pues fueron los que en un momento dado me apoyó mi mamá, por ejemplo, con las investigación en la primera edición. Me apoyó Arturo con el diseño y fue muy lindo, la verdad, porque me tuvo pues como bastante paciencia para empezar a hacer este libro, echarle corazón, le conté la primera idea, me hizo un collage precioso y bueno, la foto la tomó Carlos Flores, que es su amigo y trabajé mucho tiempo también con Carlos y estábamos en una charla y fue como muy bonito, ¿no? Este otro libro, pues el diseño fue como poco a poquito, ¿no? Después a mis padres, los dos juntos, pues fueron los que fueron en un momento dado apoyando de una u otra manera, incluso, pues a veces económicamente, a veces no. A veces mi otro negocio de terapias, pues me ayudó también, la verdad, a seguir adelante y a sacar adelante los títulos. Y también, te digo, pues sí, el pueblo de Tepoztlán, como lo estamos diciendo, los pueblos de Garitari y andinos, y también creo yo también que el diplomado de gestores que me impulsaron en Morelos, sigo la Secretaría sacó pues una formación, ¿no?, para gestores culturales, y yo siento que me impulsó bastante para que yo me animara a editar. No estaba muy clara de hacerlo. Entonces quiero leer algunos agradecimientos. Estaba, por ejemplo, al frente de esto Bárbara Martínez en la Secretaría de Cultura, Eduardo Cruz, Carlos Lara, Antonio Hughes, Braulio Peralta. De Braulio fue muy interesante porque así como mi amigo me dijo, mira, la verdad, empecé yo Nexos a los 40 años. No tienes nada que perder, éntrale. Lo que sí, ponte una fecha, en los primeros 6 meses tienes que vender llaves. Que se acaben. Yo sí, cómo no. Cómo no, cuántos, ¿no? Pero la verdad es que me estableció muy claro el mundo editorial, que ya lo teníamos por un Carlos López, que ya lo tenemos aquí por mucha gente que es edición, por el mismo José Ángel, etc. Pero, vamos, me abrió muy clara la perspectiva y me dijo, y pide por favor a las tías y a los primos y a tu familia apoyo, porque claro. Entonces sí les agradezco mucho a ellos. También les agradezco a las constelaciones familiares, a lo que estudié sobre la maestría en soluciones sistémicas sociales, porque también, así como Tepoztlán me marcó, también ellas me marcaron para abrir mi panorama y cambiar mi voz y verlo más socialmente. A lo mejor lo estábamos platicando, a lo mejor no, pero ahora que tuve esta lectura con Manuel sobre la guerra y que salió el tema de guerra chilena, bueno, creo que sí me dio a mí por ver esto de manera distinta después de Jeringa y mi propia familia que pertenece también a ello, de Guerra Civil Española y de Revolución Mexicana, y lo vi completamente. Revolución Mexicana en Tepoztlán, que está muy arraigada con el zapatismo,
en el derecho agrario, no son, vamos, son bienes comunales. Ujú. Lo veo también completamente distinto a mis compañeros de allá, también muy distinto. Entonces, pues esto me ayudó como a ir cambiando poco a poquito. A ver si me falta algo. Ujú. Sí, me ayudó como a irlo cambiando poco a poco. Sí. Estoy viendo si se me atrapa algo por allá. Por ejemplo, el de allá entra una viriputa, que es como el segundo que estaba al principio. Yo lo dejé ya al final del libro. Ujú. Estamos hablando del final. Pero hay muchos otros temas al comienzo del libro que se va viendo un desarrollo temático distinto y se va viendo un desarrollo tonal también muy distinto. De los poquitos que ya hice yo en Tepoztlán, por ejemplo, es este libro. Casa y Habitante, que es de 2005 a 2014 la reunión de esta obra. Viven a mis puertas los años del árbol. El corazón habla sus líneas. Llama la presencia a casa. Entra el paisaje. Miras un pájaro de plumaje amarillo y negro. Una cascada tibia sabe que lo está. Somos una casa y habitante. El gran sensor de la casa con sus pequeños respiros. Filtra la llamada con sus centros de cristal. Telaraña húmeda, vapor a veces, tibio aliento en mi carne. Llena de besos del agua la casa. Cifra el sol entre la tierra su sensor para que salve el agua, refracte en la planta y la pigmente. Entero el canto del pájaro anida si la madera se fortaleció con la luz, si crujió en sus patas y sostuvo la llegada del vuelo, necesarios fulgor y sombra para que el sable sepa que ha de partir la rama con la historia del pájaro que llegó a casa. Y te voy a hacer el contraste, por ejemplo, con algún poema, pues sí, que tiene que ver con otra fecha desde Ciudad de México, pero también hablando de naturaleza, porque naturaleza también son, por ejemplo, pues la comida, ¿no? También naturaleza es de que nos estamos alimentando. Entonces, bueno, tengo uno muy cortito. Bueno, duele el animal, la aceleración de su nacimiento, su crecimiento violado. Duele el pesticida. ¿En qué parte del cuerpo? Muy breve. Sin embargo, bueno, pues sí, Monsanto. Ujú. Después de este poema sueño a México como jugo de limón escurrido entre las manos antes de ingerir una jícama con chile. La misma pepita en paquetitos con limón y picante es aquella con sal y pimentón, o con salsa de soya, pan y patria y mundo mentido. Nos comimos la vida estorbada, apretujada en camiones, sudada la pluma, el pelo, el graznido. Arañados los ojos con la reja, testigos mudos, abnegados, espléndidos. Los hemos visto enrolladas las patas, amontonados los cuerpos, como naranjas amarchantadas, así los ojillos inocentes, todavía expectantes del alimento que nos llega, del prado franco a la casa, a la carrera, al apareamiento. Al menos el fruto por inmóvil mantiene su vida apegada al movimiento serpenteante de las ramas, al vaivén del viento, a su libertad de agua. Aunque envenenada la semilla por Monsanto, rencillas que desdeñaron la tierra, que traicionaron a nuestros abuelos por más monedas. El vegetal antes de la hoz posee un diálogo para compartir en la mesa, un mensaje de agua y viento y sol y tierra. Un pollo al orange, frito a la Kentucky, surcido cordon bleu, jamás denuncia la jerarquía de los estantes, la jaula, la escala apilada de las heces. El primer pollo come al más hijo, el segundo sus desechos, el tercero los despojos del segundo, el cuarto un caldo de abandono y desprecio, para inconsciente, la imposición de la casta, cada uno en 10 centímetros cuadrados, pero no siempre. Y los vimos en la carretera, despeinado la carne en el rastro que será sacrificado.
ya bajo las inyecciones de engorda, bajo el sebo que habrá de explotar en la coronaria, en los sesos, ya las mamas enfermas de mastitis, aumentado el cartón de leche con pus, el maná de nuestros niños con el crítico dolor de la vaca. Purulenta inflamación en el bolsillo de los empresarios, celeroso cardumen ajeno, no es mercancía a la que se apretuja, son nuestros lenguajes, nuestras relaciones, nuestros poemas. Con este sustento el padre imagina, nutre el embarazo, procura el empleo, con ese caldo la madre alista el desayuno, guarda el calor del cuerpo, con sudor y sangre del miedo, con las sustancias de comercio del cerdo, se nutre la inercia de padres y de patrias, que como flor en cúspide de montaña, sobreviviendo a tormenta, en sus anhelos se protegen de la producción y su alimento. Muy fuerte. Sí, esto lo escribí en Ciudad de México. Entonces, así me tocaban los viajes, así me tocaban de 2007 a 2009, celeroso cardumen ajeno justamente, pues la naturaleza era un contraste. Ahí me parece un poco más violento que la migración. La migración fue un proceso de aceptación y sí, de asimilación, de ver cómo me encajo aquí y qué me está pasando y cómo voy leyendo. Y al principio no me salía la poesía. ¿Ya para qué escribo poesía? Está todo. ¿Para qué lo evoco? Hasta aquí está todo. Entonces me volví más literal y empecé a hacer más. Entonces, largo aliento y hice poema poroso. ¿Cuentos? No, nunca, jamás. ¿No? Entonces, no escribo. narrativa de qué forma. Solamente tengo una novela corta, publicada, poemas de largo aliento, prosa poética y poemas de prosa. Nada más. No le entro al cuento, no lo he intentado, por ahora no me interesa. Sí, pero cuando te refieres a narrativa, te refieres Sí, a maneras de escribir. sí, sí. Me parece que el entorno natural es de pronto muy evocador. ¿Ya? Entonces, sí me estoy preguntando muchas cosas sobre el poema prosa y prosa poética, ¿sabes? Porque es como cada vez menos artificio es el que me note. A veces dudo y me regreso y vuelvo a los artificios y vuelvo a la tradición y de repente digo, wow, no puedo. ¿Es un ritmo diferente? Sí, me da por leer más la naturaleza que los textos anteriores. O regreso más a los clásicos también. Es curioso, aquí no me da por leer clásicos. Allá. Pues no sé si quieras hacer algo más. Cerrando. Yo creo que vamos cerrando. Yo creo que le agradecemos a Manuel y creo que les agradecemos también a ustedes que están escuchando. Gracias. También al público que nos va a ver. Gracias, Manuel. Y también gracias a André. En esta librería me he sentido como un pez en el agua, la verdad. Siempre que llevan atiendo muy bien. Tienen demasiados títulos, está muy acogedora. Aquí están poblando mis libros desde hace algunos años. Y se los agradezco porque han sido solidarios también con el trabajo escritural y con la edición. Entonces, pues se los recomiendo también que vengan por acá en Miguel Ángel de Quevedo, número 475, 77. Entonces, sí coincide, es un lugar muy cálido. sí. Sí, vamos cerrando. Bueno, quería yo hacer un poquito el contraste con uno de los textos o con una de las citas de este libro, de las hierbas de Tepoztlán y su alma, para que se entienda un poquito el contexto también de poemas de la mitigación y de semillas. Es un testimonio de Felipe Mendoza, de San Andrés de la Cal, que es uno de los pueblos de Tepoztlán. Es granicero, bueno, es por lo que aquí entre nosotros, Felipe, disculpa. Es alguien que cura con el granizo, es temporero también, y es quien llama a la lluvia, es algo importante en Tepoztlán para las cosechas. Y también fue mi jefe de danza, no le aguanté el paso sinceramente, porque tiene muchos compromisos, es maravillosa la danza, porque no se la aguanté. Sin embargo, fue una gran experiencia y bueno, le guardo mucho cariño. Dice Felipe Mendoza en este libro: empecé
empecé a relacionarme con este tipo de ofrendas a través de las señoras que van a honrar a las cuevas sagradas del lugar, donde se llevan las ofrendas para la lluvia. Una de ellas es la señora Jovita, que es mi antecesora. Ella ya tiene más de 80 años y es preocupante que esto se empiece a perder. Nuestros abuelos antes de recibir, primero dan. El tributo que se acostumbraba a dar antes de la llegada de los españoles era un intercambio. Nuestros pueblos antiguos fueron enseñados sobre la regla de que el que quiere recibir primero aprende a dar, porque es un ciclo. En esta comunidad esto se hace para pedir el buen temporal, las lluvias sin los borregos, o sea, sin granizo, para que cuide la cosecha o que el granizo caiga en la montaña donde no haga daño a la milpa, ni a las plantas con las que se relaciona el hombre. Me comencé a involucrar a partir de visitar pozas, prender fuegos y ser llamado a través de sueños. Ya mis abuelos me llevaron a caminar a ciertos lugares hermosos. Me llevaban a recorrer el lugar a través de sueños como a los manantiales. Entonces, cuando tú escuchas estos testimonios, te ordenan. Cuando tú estás delante de estos portentos maravillosos, Es como una sí, poesía en vivo, ¿no? es otra cosa, ¿no? Entonces, pues te agradezco tu sensibilidad y que lo compartieras. Sí, gracias, Claudia. Felicidades. Muchas gracias, pues hasta luego. Aprovechando que Claudia y María están aquí, si alguna persona del público quiere hacer alguna consulta, algún comentario, por favor, el micrófono disponible. Pero que no, entonces, en nombre de Librería Bonilla, agradecemos a Claudia Puente y a María Cruz por esta presentación de poemas de la mitigación, también al público acá presente, y bueno, hay unos pescaditos y cafés pues, para que cerremos en este caso la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes.